Quiero abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo, que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 15. Mateo capítulo 11, versículo 15. Está muy cortito ese versículo, hermanos. Está corto ese versículo, pero hoy queremos compartir algo acerca de ese pequeño versículo. Mateo capítulo 11, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Dice que el que no tenga Biblia, que se acerque por favor con un cristiano. El que tiene oídos para oír, oiga. Y que tenga oídos para oír, oiga. Yo trato de entender que Cristo está diciéndonos: hay quienes tienen oídos y no oyen, tienen la capacidad, tienen todo, pero no escuchan la palabra. Dios le ha dado al ser humano el sentido del oído, y en varias ocasiones la palabra del Señor trata de decirnos que apliquemos ese sentido para recibir y para tener la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan algún pasaje donde se repite con cierta semejanza de este pasaje de Mateo 11, 15, podemos tenerlo en el Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias. Y ese mensaje en Apocalipsis, Jesús dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga la capacidad, el que tenga las ganas, el que tenga el entendimiento, el que tenga la disposición, el que pueda, el que quiera, oiga. Ahora, hermanos, todos podemos, los que tenemos esa capacidad y ese sentido desarrollado en nuestra vida, podemos aprender a desarrollar este sentido. Muchas veces he oído, muchas veces he escuchado frases reclamándole a Dios por qué Dios no responde a nuestras súplicas, por qué Dios no atiende a nuestro clamor. Déjenme decirles que es muy probable, hermanos, que no sea un problema de Dios, sino sea un problema nuestro el que no tengamos la capacidad para escuchar. No el problema que Dios para hablarnos, sino de nosotros para escuchar la voluntad de Dios. Entonces, la Escritura nos insta, nos invita, nos exhorta a que nosotros desarrollemos la capacidad de escuchar su palabra, de atender su palabra. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, nos da una sabia recomendación. Santiago dice: mis queridos hermanos, Santiago 1, 19, tengan presente esto: todos sean ¿qué? Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, pues la ira del hombre no. Gracias, hermanos, por ayudarme. Yo lo quería escuchar de la versión 60, porque la versión internacional dice: tengan presente esto, todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar
y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago nos está otra vez recomendando que dentro de lo que Dios quiere obrar en nosotros es en que nuestros oídos, nuestro sentido del oído sea agudizado, sea presto, esté presente siempre para escuchar. Lo primero que el Señor nos pide como cristianos es que aprendamos a escuchar. Antes de hablar, escucha. Antes de reaccionar, escucha. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, dice Santiago 1:19. El oído simboliza, hermanos, y significa la comprensión y el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. El oído significa la comprensión y el discernimiento de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es que tú y yo desarrollemos el oído? Si tú y yo no desarrollamos ese sentido, estamos incapaces de discernir la voluntad de Dios en tu vida, de discernir el propósito de Dios, de discernir y comprender la voluntad de Dios para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia. Es tan vital, hermanos, que por eso Cristo mismo nos dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Señor quiere. Si no desarrollamos el sentido del oído para escuchar la voluntad de Dios, para comprender su voluntad, para discernir los tiempos, para discernir todo en cuanto nos movemos, perderemos mucha de la capacidad para ser guiados por Dios en todos los caminos, en todo. Por eso creo, hermanos, que es tan importante que Dios nos dio dos oídos y una boca. Dos oídos y una sola boca. Oiga, si con una boca no nos callamos, imagínense. Y si con dos oídos no escuchamos, tenemos que aprender, hermanos. Y la intención en esta tarde es que aprendamos a desarrollar nuestro oído. ¿Por qué? Porque representa el discernimiento, representa la comprensión de su voluntad. Significa escuchar la palabra, la voz. Simboliza no solamente en el oído físico, sino en el mover de su voluntad en nuestra vida. En el mover de su voluntad en nuestra vida. Si no somos sensibles, hermanos, difícilmente podemos ir en pos de la voluntad de Dios. Difícilmente tú y yo podemos ser usados por Dios. Porque más que ayudar, le vamos a estorbar. Era tan importante la escucha que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Antiguo Testamento, este versículo es uno de los principales versículos en la tradición judía. Es uno de los principales versículos en toda la tradición hebrea y judía. Este versículo se conoce como el Shema. El Shema dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este Shema, bueno, no es Shema, Shema es el de la esquina. El Shema es
el escucha Israel. De hecho, el verbo en hebreo, hablando de la palabra escuchar, es esta, Shema. Y el Shema tiene sinónimo, hermanos, no solamente escuchar, sino atender, obedecer. Tiene la misma intención de la palabra. Entonces, cuando en hebreo o en el Shema habla de oír, bueno, también en ese sentido nos dice atiende, y en ese mismo sentido nos dice obedece, y en ese mismo sentido nos dice ve en pos de lo que la palabra de Dios dice. Eso significa, a grandes rasgos, la palabra oír en hebreo. Oír entonces tiene todas estas connotaciones, no solamente recibir el sonido en nuestro tímpano, sino atender, escuchar, ir en pos, obedecer. Por eso el Shema habla, escucha Israel, atiende Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, o Jehová uno es. Hay tres cosas que quiero hablar para que nosotros podamos desarrollar este sentido de escuchar la voluntad de Dios. Lo primero es exponernos a escuchar el mensaje, el primer punto. El segundo punto es entender el mensaje de Dios. Y el tercer punto es aplicar el mensaje a nuestra vida. Exponernos a escuchar el mensaje, entender el mensaje y aplicar el mensaje en nuestra vida. Esto podría enriquecer, hermanos, nuestro sentido de el oído o el escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Es importante oír, es importante exponernos. Difícilmente nos vamos a sentir fortalecidos cuando no oímos la palabra. Difícilmente nos vamos a sentir capacitados, acompañados por Dios. Difícilmente nos vamos a poder sentir bendecidos por Dios cuando tenemos días, semanas, meses de que no escuchamos la palabra de Dios. La palabra puede ser alimento a nuestra vida y guía nuestro corazón y guía en toda necesidad. Si tú y yo quisiéramos conocer, atender, guiarnos por la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es exponernos a la palabra de Dios, disponer a escuchar la voz de Dios. Al final del culto de la mañana me dice un hermano, ¿no sería mejor en vez de exponer, es disponer? Bueno, exponernos es el disponernos es una actitud, estar dispuesto a, pero exponernos quiere decir que vengamos, de hacer un acto presencial en la palabra de Dios. Si no escuchamos, si no venimos, si no nos exponemos a la palabra de Dios, difícilmente, hermanos, nosotros podríamos desarrollar el sentido del oír y la sensibilidad para escuchar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si tengo meses o semanas o años de no escuchar la palabra, ¿cómo puedo discernir los tiempos y la voluntad de Dios en mi vida? Así que tenemos que exponernos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dice Isaías, capítulo 33, versículo 15: el que camina en justicia y habla lo recto. Isaías 33, 15.
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que oír es parte de la adoración a Dios. Oír es parte de adorar a Dios. Aquí en Isaías nos dice que hay una promesa no solamente para todos los que hacen esto, sino en relación con lo que el tema de hoy del sermón dice: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Tú y yo somos responsables de lo que oímos. Y tú y yo podemos discernir y decidir que lo que estamos exponiendo, a lo que estamos exponiendo nuestros oídos, son situaciones que no glorifican el nombre del Señor. Tú tienes dos opciones para mí: o escuchas cosas edificantes y con palabra de Dios, o escuchas cosas sanguinarias y abominables a lo que es el Señor. Oír es parte de la adoración a Dios. Déjenme decirles, o tratar de entender esto, explicar esto, perdón. Muchas veces cuando decimos que adoramos a Dios, nosotros nos centramos en que la adoración a Dios es lo que nosotros decimos o cantamos, lo que nosotros hacemos, pero pocas veces lo relacionamos la adoración con lo que oímos. Pocas veces nos sentimos que estamos adorando a Dios con las cosas que estamos oyendo. Así que si alguien se expone a pláticas deshonestas, a pláticas inmorales, bueno, y si alguien te llama la atención en eso, alguien puede decir: papá, si yo no estoy haciendo nada, yo no dije absolutamente nada, pero estás oyendo lo que están diciendo. Y oír te hace parte del asunto, te hace parte de la plática, porque oír ejerce también responsabilidad de ti. Tú puedes tener con toda responsabilidad decir: yo no puedo escuchar las cosas que se quieren exponer en este lugar. Es más, por eso algunas personas dicen: si vas a hablar cosas malas de esta persona, yo prefiero retirarme, porque no, el escuchar te hace parte del asunto. Así que puedes exponerte a escuchar sandeces, o puedes exponerte a adorar a Dios de acuerdo a lo que tú selecciones para escuchar. Puedes no ser parte de la plática hablada, pero puedes ser parte de la plática cuando tú escuchas. Oír la palabra es un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Hay quienes se hacen de los oídos sordos ante la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 57, dice: cuando estaban apedreando a Esteban, entonces ellos, dando grandes voces, acuérdense que Esteban estaba testificando. Hechos capítulo 7, versículo 57. Dice: ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Hay gente que niega, no se quiere exponer a la palabra de Dios, tapan sus oídos al mensaje de Dios. No quiero, no tengo ganas. Es más,
prefiero no ir, no exponerme, porque lo que oigo sé que redarguirá mi corazón. Tenía un amigo en la secundaria, en segundo de secundaria, asistíamos los dos a la misma iglesia. Él asistía menos, o él no asistía tan seguido. Y un día me dice mi amigo, a mí no me gusta ir a la iglesia, ¿sabes? Dice, porque cuando voy a la iglesia, como que el pastor sabe que yo llegué. Entonces, cuando empieza a hablar, empieza a decir todo lo que yo soy y todo me cae a mí. Digo, bueno, yo creo que no es tan importante, ¿verdad? En la iglesia como para que el pastor se dé cuenta quién vino y quién no. Lo que sí sé es que cuando nos exponemos a la palabra, hermanos, muchas veces la palabra hace mella en nuestras vidas. Pero es una bendición cuando tú te expones a la palabra. Exponemos a escuchar qué dice la palabra y qué puedo hacer yo, compararme con la palabra. Pero la primera cosa que podemos hacer, hermanos, es aprender a escuchar, exponernos a Él. Escuchar no solamente la palabra, sino escuchar la voluntad de Dios. Escuchar la necesidad de los demás. Esa es otra manera de desarrollar nuestro vida. Escuchar la necesidad de los demás. ¿Saben ustedes que en la consejería hay una característica muy fundamental en el proceso de consejería? Hablan los manuales acerca de la escucha con empatía. Sí, se la escucha con empatía. La escucha con empatía es saber escuchar lo que el otro está sintiendo, no solamente diciendo, sino sintiendo. La escucha con empatía quiere decir intentar sentir lo que el otro está sintiendo. Intentar, porque nunca como consejero vamos a saber qué es lo que el otro está sintiendo realmente. Pero cuando me pongo en sus zapatos y trato de sentir lo que él está sintiendo, entonces empiezo no solamente a escuchar sus palabras, sino a escuchar su corazón. La escucha con empatía quiere decir tener la capacidad de ponerme en los zapatos del el que está hablando y entender o tratar de entender lo que el otro me está tratando de comunicar. Pero es una habilidad, es algo que se tiene que desarrollar, no es algo fácil, no es algo a veces que se dé con naturalidad. Sin embargo, para poder ayudar, tenemos que aprender a escuchar. Si no aprendes a escuchar, no podemos ayudar a los demás. El primer servicio que la iglesia necesita realizar, el primer servicio que la iglesia necesita desarrollar es aprender a escuchar. La iglesia no puede atender las necesidades de otros si la iglesia no aprende a escuchar. Si tú y yo no aprendemos a escuchar la necesidad de los demás, si tú para desarrollar un ministerio y levantar un ministerio, la iglesia tiene que aprender a escuchar el clamor del necesitado, escuchar el clamor del pobre, escuchar el clamor del menesteroso, escuchar el clamor de cada persona que está clamando por un cambio y por una respuesta en la vida. Así que tú y yo, como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a escuchar a los demás. Si no escuchamos, seremos una iglesia insensible a las necesidades de los demás. Algunas veces tenemos que aprender a escuchar el silencio de los demás. En la mañana les contaba acerca de un maestro en un curso de capellanía en la ciudad de McAllen que nos tocó tomar. Ese curso incluía horas de servicio en los hospitales americanos y allá está un poquito más desarrollado la capellanía en los hospitales americanos. Había un capellán
nos guiaba en las visitas. Él se llama Ferney. Un día nos comparte que le llaman la central de enfermeras, y le llaman porque había un hombre, compañero del hospital, le vamos a llamar el señor González, tenía mucha necesidad, pero estaba sin querer hablar, sin querer responder, sin querer atender, tal vez enojado, deprimido, pero médicamente no podía hacer nada. Llaman al capellán del hospital, Ferney, y él empieza a atender a este paciente. Así que llega Ferney y toma una silla junto a la cama y le dice: señor González, tengo media hora para atenderlo, así que se sienta junto a la cama. Usted puede contarme todo lo que usted quiera, todo lo que usted necesite y le gustaría que nosotros habláramos. Pasa una media hora. Muchas gracias, señor González. Nos vemos luego. Cada día empezó a ir a visitarlo. ¿Saben cuántas palabras el señor González le dijo? Pero él no lo corría. Él podía hablar, pero él lo recibía. Así que el capellán Ferney se la pasaba cada día en silencio, escuchando el silencio del paciente. Cuando al fin se recupera el señor González, la primera cosa que hizo después de salir y ser dado de alta fue ir con el capellán. Le dijo: agradezco tanto el tiempo que tú me brindaste. Fue un tiempo tan hermoso que no puedo más que agradecerte la dedicación que tú me das. Escuchar el silencio de los demás. Escuchar cuando alguien, por el dolor, no puede ni hablar. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar y a responder. Y a veces ni siquiera dejamos hablar. A veces ya estamos condenando, pero ni siquiera hemos escuchado la situación de los demás. Esa condena, hermanos, nos impide aprender a escuchar la necesidad de los demás. No quiere decir que estés de acuerdo, pero quiere decir que tú atiendes, que tú escuchas el clamor. La iglesia, la primera cosa que está llamada a hacer es escuchar la necesidad de los demás para desarrollar el ministerio. Si no son ministerios bonitos, impactantes, que dan una imagen de una iglesia viva o pudiente, pero ministerios que no son efectivos, ministerios que no sirven porque no responden a la necesidad de la gente y del pueblo y del mundo. La segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, es entender el mensaje. Entender el mensaje. Marcos capítulo 4, versículo 12 nos dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Hay quienes oyen y no entienden. Hay quienes escuchan con atención, ponen atención, reciben el sonido y el tímpano ahí está registrando palabras y sonidos, pero no han desarrollado la capacidad de entender el mensaje. No han desarrollado la capacidad de entender. Ahorita les decía, por muchos motivos, pueden ser ruidos, pueden ser distracciones, pueden ser prejuicios míos, pero resulta que no tengo la disposición o la capacidad de entender lo que Dios está diciendo. Entonces, para poder desarrollar y afinar, no solamente es exponerme, sino entender el mensaje del Señor.
Cuando Dios habla a Josué, en Josué capítulo 1, ¿ustedes se acuerdan de los mensajes que Dios da a Josué? ¿Cuáles son los que resaltan? Esfuérzate y sé valiente. Y luego otra vez le dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego en el 9, mira, que te mando, que te esfuerces. Yo supongo, hermano, yo infiero que Josué estaba distraído. Tal vez el temor de un joven, de un líder joven, estaba, ¿qué voy a hacer? Y no voy a poder hacer. Bueno, Dios tuvo que estar repitiéndole, oye, no me has escuchado, que yo voy a estar contigo. No me has escuchado, que te esfuerces. Y ya en el 9 yo creo que Dios le dice a Josué, oye Josué, mira, yo voy a estar contigo. Mira que no solamente esfuérzate que se valiente, no tengo ni de nada. Hay cosas, hermanos, que nos impiden escuchar, entender también el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay prejuicios, hay temores. Tal vez tu personalidad nos estorbe para que tú entiendas realmente lo que eres o entiendas realmente lo que Dios quiere para ti. Pero para poder desarrollar el sentido del oído, tenemos que saber entender o ser capaces de entender lo que Dios quiere para nosotros. En segundo el libro de Samuel, en el capítulo número 12, en el verso 1, David, un hombre sensible a la voz de Dios, pero no entendía el mensaje que Dios tenía a través de él, a través del profeta Natán. Natán tuvo que hacer como un cuento, una referencia, algo lateral dentro de la historia de David. Y entonces le empieza a contar acerca, ¿se acuerdan cuando David adultera? Y David no había entendido el pecado en que había caído. Natán empieza a narrarle lo que había sucedido con dos hombres que tenían ovejas. Había un hombre que tenía una sola ovejita y la tenía mucho. Y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Bueno, el hombre rico tuvo una fiesta y mató a la ovejita de aquel hombre y le arrebató la oveja y la ofreció al invitado que tenía. Cuando David escuchó, pero entendió el mensaje, dijo, oye, vamos a ir en contra de ese hombre que obró tan malamente. Pero David no había comprendido que ese hombre era él. A veces el pecado nos impide, o nuestra comodidad, o nuestra culpa, no nos impide entender que tanta necesidad tenemos nosotros de Dios. Tenemos que entender, hermanos, el mensaje. Pastoreando, yo creo que fue mi primera iglesia, en la ciudad de Salinas, Victoria. Allí Dios nos bendijo bastante con una gran aventura misionera, se podría decir, recién casados, yendo a la ciudad de Salinas. Y teníamos una misión en el centro y otra en un lugar que le llaman Los Hormigueros, o el Hormiguero, o Las Torres. Y fuimos a Las Torres. Y me acuerdo que, bueno, estaba en el seminario y planeamos una campaña evangelística en el centro. Y empezamos a perifonear. Yo tenía un Volkswagen blanco. Yo tenía un Volkswagen blanco y le pusimos una bocina arriba y empezamos a perifonear. Hay gran campaña de sanidad, hermanos, gratis, y venga, y esto, y oye, yo me deshice la voz, horas y horas en la colonia. Ya cuando iba a salir de la colonia, yo, un compañero del seminario conmigo, bueno, yo creo que ya nos vamos, ya perifoneamos bastante. Y nos hace la señal un par de viejitos, y se acerca la viejita y me dice, oiga, ¿y dónde nos dijo que íbamos a vacunar a los perros?
el mensaje no se entendió. Para ellos el bocho blanco tal vez y el perifoneo representaban la Secretaría de Salubridad o la hidráulica, no sé, pero menos una campaña médica. A veces no tenemos la capacidad de entender. No solamente es exponernos, sino es entender el mensaje. Como número 3, hay que aplicar el mensaje de Dios y saber aplicarlo en nosotros. Después de tener la disposición de entenderla, escucharla, entenderla, debemos aplicarla en nuestras vidas. Si no tenemos la meta de aplicar la palabra en nuestras vidas, entonces perdemos todo el beneficio que la palabra del Señor venía a traernos a nuestra vida. Por eso a veces, hermanos, a veces declaramos al principio del servicio, tenemos la disposición, Señor, de venir y de que nos hables y de que nos escuches y que la palabra traiga fruto y mueva y quite y ponga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Pero tenemos que tener la meta como una disposición de ser expuestos a la palabra del Señor y que venga lo que venga, haga la obra que necesite hacer en nuestras vidas. Si tú y yo no tenemos la meta de que la palabra venga y cambie, nos perdemos de todos los beneficios de que la palabra del Señor va a traer en nuestras vidas. Dice el libro de Santiago, en el versículo número 1, en el versículo 22, ahora sí lo leo directamente de mi Biblia. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Este será bienaventurado. En la versión internacional dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Cuando tú y yo no tenemos como meta que la palabra haga fruto, hermanos, llegue, modifique, edifique, transforme, quite, ponga lo que tenga que hacer en la vida, nos perdemos de ser bienaventurados. Nos perdemos de convertirnos, de ser bien dichosos, de recibir la bendición de Dios a través de la palabra que edifica y que transforma, y nos convertimos en cristianos infructuosos, porque venimos a cumplir, a que entre y salga, y nunca aplicar ninguna de las cosas que la palabra de Dios quiere venir a hacer en la vida. 3 cosas hoy que quiero dejar bastante claro en agudizar y desarrollar el sentido del oído. La primera cosa, hermanos, es que tenemos que exponernos a la palabra de Dios. La fe viene por el oído. Vete, exponte, prueba, esfuerza, escucha. No va a haber nada
nunca vamos a poder discernir si es algo para nosotros o no cuando ni siquiera escuchamos. Escucha la palabra, exponte a ella y disponte también a ella. Y también no solamente es venir sino escuchar, ¿verdad? Hay algunas personas que no entran o consideran que el sermón nos brincamos. Yo lo hacía de jovencito, el sermón era el que donde nos salíamos a la plaza a jugar. Exponte la palabra, exponte la palabra. La segunda cosa que vimos es entiende el mensaje que Dios tiene para ti. Compréndelo, digiérelo, trata de aplícalo a tu vida, trata de, antes de aplicarlo, pero entender lo que verdaderamente la palabra quiere hacer en ti. Entiende la palabra. Si te queda alguna duda, pregunta, escudriña, consulta, pero trata de entender lo que realmente el Señor te está diciendo. Nuevamente hago referencia a algo muy familiar para mí. He aprendido que tenemos que hacer preguntas aclaratorias cuando estamos platicando con alguien. Así que las preguntas de aclaración es: tú me has dicho esto, entiendo que tú te sientes así, así, así. Y eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Estando platicando con alguien. Lo que tú me quieres decir es que te sientes ofendido por mí. Entonces la otra persona tiene todo el derecho de decir: no, no es lo que yo estoy tratando de explicar. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Ok. Esas son preguntas aclaratorias para no malentender el mensaje o no malentender el sentir de otra persona. También se aplica en todas las etapas de nuestra vida, inclusive también en privado y tenemos que aprender a entender. Tenemos que aprender a entender. No solamente hay que entender las palabras, también hay que entender el mensaje que está detrás de las palabras, el sentimiento que está detrás de las palabras, y aprender a desarrollarlo. Y número 3, tenemos que aplicar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres llenos de fruto, del fruto del Espíritu, del fruto como consecuencia de haber sido expuestos, de haber sido entendidos, de haber aplicado correctamente la palabra del Señor. Hermanos, es importante que la próxima vez que nosotros tengamos alguna duda acerca de Dios, decirle: Señor, tú no me has escuchado, tú no me has dicho. Revisemos si nuestro oído ha sido afinado y podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que ser una iglesia que aprenda a discernir. Tenemos que ser una iglesia que aprenda a ser guiada por el Espíritu. Pero para poder hacerlo tenemos que agudizar nuestro sentido del oído, para poder aprender a escuchar correctamente la voz de Dios, entender correctamente la voz de Dios y aplicar correctamente la voz de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. ¿Habrá algo que tú quieras que el Señor hable en estos días? ¿Habrá algo que el Señor quieras que Él afine? ¿Habrá alguna duda que tú necesites y has estado preguntando a Dios? ¿Por qué no hoy afinamos nuestro oído y agudizamos ese sentido y le decimos: Señor, permíteme escuchar tu voz en este sermón?
Permíteme escuchar tu confirmación. Permíteme escuchar tu voluntad. Yo quiero que tú me guíes, Señor. Le podremos decir eso, hermanos. Vamos a estar en nuestros pies. Vamos a orar.